En el año 1173, la ciudad de Pisa era una de las potencias más importantes del mar Mediterráneo. Sus barcos dominaban las rutas comerciales, sus mercaderes acumulaban riqueza, sus ejércitos habían ganado batallas que otros consideraban imposibles. Pisa era una ciudad orgullosa, poderosa, convencida de su propio destino. Y como todas las ciudades que se creen eternas, quiso dejar una marca en el mundo. Algo que durara más que sus guerras, algo que hablara de ella cuando sus soldados ya no estuvieran. Decidió construir una torre. El proyecto parecía sencillo: un campanario para la catedral de la ciudad, una torre de mármol blanco, alta y esbelta, que se vería desde kilómetros de distancia. No sería solo un edificio religioso, sería una declaración, una forma de decirle al mundo que Pisa había llegado, que Pisa permanecería, que Pisa no era una ciudad cualquiera. El arquitecto elegido fue Bonanno Pisano. Los materiales, los mejores disponibles. Los planos, ambiciosos. Todo estaba listo para comenzar una obra que pasaría a la historia, aunque no de la manera que nadie esperaba. Las obras comenzaron en agosto de ese año, con gran optimismo. Los primeros metros de mármol blanco se levantaron sin problemas. La ciudad observaba con orgullo cómo su torre crecía hacia el cielo. Nadie prestó demasiada atención al suelo sobre el que se construía. Nadie realizó los estudios necesarios para saber si aquel terreno podía soportar el peso de lo que estaban levantando. En aquella época, la confianza superaba con frecuencia la prudencia, y Pisa iba a pagar un precio muy alto por esa confianza. Apenas 5 años después de comenzar las obras, con tan solo 3 pisos construidos, algo empezó a ir mal. La torre comenzó a inclinarse. No era un movimiento brusco ni repentino, era lento, silencioso, casi imperceptible al principio, pero estaba ocurriendo. El suelo blando y arcilloso del subsuelo de Pisa no podía soportar el peso del mármol. Los cimientos cedían, y la torre, que debía apuntar al cielo en línea recta, empezaba a desviarse hacia el sur. Lo que había comenzado como un símbolo de gloria se estaba convirtiendo en un problema sin solución aparente. Las obras se detuvieron. No había nada que hacer. La tecnología de la época no ofrecía respuestas para un problema de aquella magnitud. Los ingenieros observaban la inclinación sin saber cómo corregirla. La ciudad que había soñado con un símbolo de poder tenía ahora 3 pisos de mármol torcidos apuntando hacia el suelo de Toscana. El proyecto más ambicioso de Pisa se había convertido, en apenas unos años, en su mayor vergüenza. Y lo peor estaba aún por llegar. La torre quedó abandonada durante casi un siglo. 100 años paralizada en medio de la ciudad. 3 pisos incompletos, inclinados, cubiertos poco a poco por el paso del tiempo. Nadie sabía qué hacer con ella. Demolerla hubiera sido admitir el fracaso de forma definitiva. Continuarla parecía imposible sin empeorar el problema. Así que Pisa hizo lo único que podía hacer: mirar hacia otro lado y esperar que el tiempo trajera alguna solución que los hombres no habían sabido encontrar. Durante esos 100 años de abandono, Pisa dejó de ser la ciudad poderosa que había soñado con una torre perfecta. Las guerras contra los estados vecinos debilitaron su economía. Las derrotas navales redujeron su influencia en el Mediterráneo. La ciudad que quiso impresionar al mundo estaba demasiado ocupada sobreviviendo como para preocuparse por su torre rota. Y mientras Pisa luchaba por mantenerse en pie, su torre seguía allí, torcida y silenciosa, como un recordatorio permanente de que la soberbia siempre encuentra la manera de cobrarse su precio. En 1272, casi 100 años después de que las obras se detuvieran, alguien decidió que había llegado el momento de continuar. El nuevo arquitecto encargado del proyecto fue Giovanni di Simone. Tenía un plan que parecía lógico sobre el papel. Si la torre se inclinaba hacia un lado, construiría los nuevos pisos inclinados hacia el lado contrario. Compensaría el error original con más piedra y más ingenio.
Era una solución valiente. Era también una solución que iba a empeorar las cosas de una manera que nadie había anticipado. Los nuevos pisos no corrigieron la inclinación, la complicaron. La base de la torre tiraba en una dirección, los pisos nuevos tiraban en la dirección contraria. Lo que debía haber sido una torre recta se estaba convirtiendo en una estructura curvada, doblada sobre sí misma, que desafiaba cualquier lógica arquitectónica conocida. Los ingenieros observaban el resultado con una mezcla de incredulidad y resignación. Cada intento de arreglar el problema original lo había convertido en algo más complejo, más extraño, más difícil de resolver. Las obras volvieron a detenerse. Esta vez no fue por falta de soluciones, sino por una catástrofe militar. En 1284, la flota de Génova aplastó a la flota pisana en la batalla de Meloria. Fue una derrota devastadora. Pisa perdió miles de hombres, decenas de barcos y gran parte de su influencia en el Mediterráneo. La ciudad que quiso impresionar al mundo estaba demasiado ocupada sobreviviendo como para preocuparse por su torre rota. Y mientras Pisa luchaba por mantenerse en pie, su torre seguía allí, torcida y silenciosa, como un recordatorio permanente de que la soberbia siempre encuentra la manera de cobrarse su precio. Pasaron casi 100 años más antes de que alguien volviera a poner manos a la obra. En 1372, el arquitecto Tommaso Pisano construyó finalmente el campanario que coronaba la torre. Después de casi 2 siglos de construcción interrumpida, de guerras, de abandonos y de fracasos acumulados, la torre quedó terminada. 8 pisos de mármol blanco, 294 escaleras, 7 campanas, y una inclinación de varios metros que nadie había podido corregir y que nadie sabía si algún día se podría corregir. La obra estaba acabada, el problema no. Durante los siglos siguientes, la torre vivió en una especie de limbo. No era lo que se había planeado construir, no era recta, no era el símbolo de poder que Pisa había soñado en 1173, pero tampoco se había caído, seguía en pie, desafiando la gravedad con una obstinación que resultaba casi irritante. Los arquitectos la observaban con curiosidad, y la ciudad convivía con ella sin saber muy bien si sentirse orgullosa o avergonzada de tener en su centro aquella estructura imposible. Con el tiempo, algo empezó a cambiar en la manera de mirar la torre. No había colapsado durante los terremotos que habían sacudido la región, no había cedido ante las inundaciones, no había sido derribada por los ejércitos que habían pasado por Pisa a lo largo de los siglos. Mientras otros edificios más sólidos y más rectos habían desaparecido, la torre torcida seguía allí, y esa resistencia inexplicable empezó a generar una pregunta que nadie había formulado antes. ¿Y si la inclinación no era solo un defecto? ¿Y si había algo en esa torre que la hacía más resistente de lo que parecía? Pero la inclinación no se detenía. Lentamente, milímetro a milímetro, año tras año, la torre seguía inclinándose un poco más. Lo que en el siglo XIII era una desviación de poco más de 1 metro, en el siglo XIX ya superaba los 5 metros. Los cálculos matemáticos eran preocupantes. Si la inclinación continuaba a ese ritmo, la torre acabaría cayendo. No era una cuestión de si ocurriría, era una cuestión de cuándo, y nadie tenía una respuesta clara sobre cómo evitarlo. En 1835, llegó el primer intento serio de restauración en siglos. El arquitecto Alessandro Gherardesca decidió que la solución era retirar el suelo lodoso que rodeaba la base de la torre y sustituirlo por una cimentación de mármol más sólida. Era una intervención que parecía razonable. El resultado fue el contrario de lo esperado. Al retirar el suelo que había estado conteniendo la base durante siglos, la torre perdió parte de su apoyo y se inclinó todavía más. Cada solución que alguien intentaba aplicar a la torre de Pisa terminaba convirtiéndose en un nuevo problema. El caso más llamativo de todos llegó en 1934, cuando el dictador italiano Benito Mussolini decidió intervenir. Para Mussolini, una torre torcida era una humillación nacional inaceptable.
Italia era un país poderoso y sus monumentos debían reflejarlo. Ordenó a sus ingenieros que encontraran la manera de enderezar la torre. La solución elegida fue perforar cientos de agujeros en los cimientos y bombear toneladas de cemento en el interior de la estructura. Era una intervención masiva, costosa y decidida con la convicción absoluta de que funcionaría. No funcionó. El cemento, mucho más pesado que el suelo que había desplazado, hundió la torre todavía más en el terreno blando. La inclinación no disminuyó, aumentó. Mussolini había conseguido exactamente lo contrario de lo que quería. El dictador que no podía tolerar una torre torcida había conseguido que se torciera un poco más. La torre de Pisa había derrotado a otro de sus salvadores, y en sus cimientos quedaba ahora, además de la inclinación original, el cemento de un fracaso más. En febrero de 1964, el gobierno italiano lanzó una alarma que llegó a todos los rincones del mundo. La torre se estaba cayendo. No de golpe, no de manera inmediata, pero los cálculos eran inequívocos. Si no se hacía algo, en algún momento del futuro la torre colapsaría. Se convocó a ingenieros, matemáticos, geólogos y arquitectos de toda Europa. Se recibieron 150 propuestas diferentes para salvar la torre. Algunas eran brillantes, algunas eran absurdas. Ninguna generaba el consenso suficiente para ser aplicada. El problema seguía sin solución. En 1990, tomaron la decisión más radical hasta el momento. La torre fue cerrada al público por razones de seguridad. Los edificios y apartamentos cercanos que podrían verse afectados por una eventual caída fueron desalojados. Se colocaron cables de acero alrededor del tercer piso para estabilizar la estructura. Se añadieron 870 toneladas de contrapesos de plomo en el lado elevado de la base. La torre que nadie había sabido construir correctamente, que nadie había podido arreglar en 8 siglos, necesitaba ahora que el mundo entero la sostuviera para no caerse. Durante 11 años, la torre estuvo cerrada al público, mientras un equipo internacional de ingenieros trabajaba en silencio. El método elegido fue delicado y arriesgado. En lugar de intentar enderezar la torre, lo que había fracasado siempre, decidieron hacer lo contrario. Retiraron cuidadosamente tierra del lado elevado de la base, el lado contrario a la inclinación, para que la torre se inclinara ligeramente hacia atrás por su propio peso. No querían corregir el error, solo querían estabilizarlo, detener el movimiento sin destruir lo que hacía única a la torre. Funcionó. En el año 2001, después de 11 años de trabajos, la torre volvió a abrir sus puertas al público. La inclinación había retrocedido aproximadamente medio grado. No era recta, nunca lo sería. Pero por primera vez en siglos, la torre dejó de moverse. Los ingenieros calcularon que las intervenciones realizadas le habían dado a la estructura al menos otros 200 años de estabilidad. La torre que nadie había sabido salvar durante 800 años, había encontrado por fin a alguien capaz de entender que salvarla no significaba cambiarla. Y entonces ocurrió algo que nadie había previsto. El mundo, que durante siglos había mirado la torre con una mezcla de lástima y curiosidad, empezó a entenderla de una manera completamente diferente. La torre no era un error que había sobrevivido a pesar de sí mismo. Era algo único, precisamente porque era un error. Ningún arquitecto del mundo habría diseñado algo así de manera deliberada. Ningún ingeniero habría planeado aquella inclinación. Y sin embargo, allí estaba. Imposible, improbable, indestructible. Ningún otro monumento en el mundo tenía aquella historia. Ningún otro edificio había sobrevivido a tantos siglos de abandono, a tantos intentos fallidos de corrección, a tantos desastres naturales y humanos. Había resistido terremotos que derribaron edificios más sólidos. Había sobrevivido a dictadores que quisieron cambiarla.
Había aguantado a ingenieros que la empeoraron cada vez que intentaron arreglarla. Y seguía en pie, torcida, firme, como si la inclinación no fuera su debilidad, sino precisamente la fuente de su fuerza. Hoy, la Torre de Pisa recibe más de 5 millones de visitantes cada año. Es uno de los monumentos más fotografiados del planeta. Las colas para subir sus 294 escaleras se forman desde primera hora de la mañana. Lo que fue durante siglos un símbolo de vergüenza para una ciudad que quería ser perfecta, es ahora el símbolo más reconocible de toda Italia. Y la ironía es perfecta, porque si la torre hubiera salido recta, nadie estaría haciendo cola para verla. Su inclinación, que durante siglos fue el problema que nadie sabía resolver, es ahora la razón por la que millones de personas viajan desde todos los rincones del mundo para verla. Sin la torcedura, no sería nada. Sería un campanario más entre los miles que existen en Italia. Con ella, es inmortal. La mayor equivocación de sus constructores se convirtió en su mayor virtud, y eso es algo que ningún arquitecto, por brillante que fuera, podría haber planeado. La torre que nadie quiso terminar, que todos intentaron corregir y todos empeoraron, que estuvo cerrada durante décadas porque amenazaba con derrumbarse, sigue ahí, después de 850 años, torcida, firme, única. Ha visto caer imperios, dictaduras y certezas. Ha sobrevivido a todos los que creyeron que podían cambiarla, y sigue siendo, después de todo ese tiempo, la imagen más reconocible de un país entero. A veces el error más grande se convierte en la obra más grande. A veces lo que parece un fracaso es simplemente algo que el mundo todavía no sabe cómo mirar. La historia está llena de monumentos perfectos que nadie recuerda, y está llena también de errores imperfectos que el tiempo convirtió en iconos. La Torre de Pisa es el más famoso de todos ellos, y su lección es tan sencilla como difícil de aceptar. La Torre de Pisa no es perfecta, nunca lo fue, nunca lo será. Los hombres que la construyeron cometieron errores. Los que intentaron arreglarla cometieron errores peores. Y sin embargo, ahí está. Después de casi 9 siglos, sigue siendo una de las estructuras más visitadas, más fotografiadas y más reconocidas del mundo entero, no a pesar de sus imperfecciones, sino exactamente gracias a ellas.